Buenas tardes, queridos, bueno verlos nuevamente ya conectados. Van haciendo las 8 minutos, si mal no me equivoco. Es bueno poder verlos nuevamente por medio de Facebook o los medios digitales. También darle gracias al Señor por su palabra que sin duda nos anima, nos conforta, nos confronta, nos permite ser cada día más como el Señor. Así que obviamente vamos a comenzar orando, dándole gracias al Señor por este tiempo. También dándole gracias al Señor por lo que ha sido la semana, y espero también que en el transcurso de la semana haya podido también buscar el rostro del Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado, gracias Señor por tu misericordia que se renuevan cada día. Te rogamos, Padre, que seas tú obrando con tu palabra, Señor, en este día para tu gloria. Que podamos, Señor, no solamente ser oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de ella, Señor. Sabiendo, Señor, que ese diálogo, Señor, que tú pides de tu iglesia es obediencia, y queremos, Señor, ser obedientes, Señor. Ayúdanos, Señor, a retener tu palabra, a guardarla, a vivirla, y con ello, Señor, glorificarte a ti. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido aprender, conocerte, Señor, a ti, y en ello glorificarte. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos. Obviamente algunos avisos que queremos recordar, que antes de obviamente dedicarnos a lo que es las escrituras, y uno de ellos obviamente el día lunes 20 horas están con el instituto, los del Instituto Bíblico Berea. Los hermanos que están ahí tienen tareas, tienen trabajos, tienen pruebas, tienen estudios. Así que, queridos, si usted quiere participar del Instituto Bíblico, por favor, obviamente trate, avísenos para poder incorporarlo, explicarle un poco cuál es el método, cómo es la forma, y así también poder animarle, y queremos animarle a estudiar las escrituras. Así que obviamente ellas son las que nos redargüen, nos reprenden, nos exhortan, obviamente, y nos ayudan a conocer más al Señor. Así que queremos motivarte a estudiar la Biblia. El día miércoles tenemos nuestro estudio habitual, ya, y estamos estudiando la carta a los Efesios. Obviamente espero que así sea de bendición para ustedes. Para nosotros sin duda lo es poder estudiar la carta, y espero que sea también para ti, para tu familia también, poder estudiar lo que ha sido la carta a los Efesios. Así que obviamente si quieres invitar a otros, no hay ningún problema, invite a hermanos, personas que quieran escuchar las escrituras. Es nuestro deseo compartir las verdades del Evangelio con otros. En tercer lugar, obviamente también recordar el día, para los que están con el lenguaje de señas, se están reuniendo o están viendo clases, para que los que quieran participar pongan en contacto con Francisco. Él tiene más datos sobre el lenguaje de señas, así que obviamente la idea es poder predicar el Evangelio también, no solamente a la gente que oímos o que nos es fácil también comunicarnos, sino a aquellos que han tenido problemas en la comunicación, ¿ya? Así que es esencial e importante también compartir el Evangelio. Eh, obviamente para las personas que están incorporándose, tenemos también también tenemos que recordar nuevamente el día sábado tenemos nuestro estudio del libro de Romanos, ya, a las 20 horas. Así que para todos los que quieran estar en nuestro estudio de Romanos, 20 horas, estamos ahí, obviamente estudiando la carta. Estamos en el capítulo 1, así que todavía puede incorporarse. Para los que están obviamente, a los que están interesados para el estudio de Génesis, estamos estudiando Génesis de cero, obviamente de Génesis 1.1 hacia adelante, y vámonos en el capítulo 3. Así que si quiere obviamente seguirnos obviamente en ese estudio, no hay ningún problema. Nuevamente, por favor, trate de comunicarse y si quiero participar, cómo es la forma, y obviamente a las 18 horas del día domingo estamos estudiando lo que es el libro de Génesis. Así que obviamente harto estudio, harto que hacer, y también el día domingo a las 10:30 de la mañana tenemos
Preguntas y respuestas, una perspectiva bíblica de la vida. Si tienes preguntas acerca de algún tema particular, sea práctico, sea teológico, queremos ayudarte. Por favor, haznos llegar tu pregunta y así poder contestar las preguntas que tengan los hermanos, que creo, obviamente, que no creo que sea la única persona que tiene la pregunta. No tengas vergüenza en preguntar, ¿ya? Queremos ayudar también con ese espacio que es hasta las 11 de la mañana, y de las 11 hacia adelante tenemos lo que es nuestro culto al Señor. Así que estudiando el libro de Corintios, ¿ya? Así que obviamente recordar esas cosas que son importantes. También recordar la canasta de amor, que es un ministerio obviamente que tenemos como iglesia para poder compartir con el que padece necesidad. Hay personas, queridos hermanos, que tienen necesidad, y es bueno siempre tener cosas ahí y poder compartir con ellos de lo que el Señor nos ha bendecido a nosotros. Obviamente queremos motivar a expresar de forma práctica lo que es el amor cristiano, y obviamente eso se hace también de muchas formas, y una de ellas que queremos motivar es: si tienes 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar o alguna de estas cosas que generalmente tenemos en casa, comparte una de ellas y puedes dejarla en la canasta. También recordar a la iglesia, obviamente una de las cosas que queremos darle gracias al Señor son sin duda las ofrendas, y porque hemos visto también la mano generosa y misericordiosa del Señor para la iglesia, y al ver que también el Señor ha bendecido sus vidas, creo que es algo que nos anima. Pero también queremos recordar que debemos también dar para las cosas de la iglesia, como del templo, a eso me refiero, para poder mantener las cosas que el Señor nos ha dado. Así que queremos motivarte con un corazón generoso, alegre y gozoso, poder dar al Señor. Y obviamente se puede hacer por 2 vías. Una de ellas es por vía transferencia. Si quieres la cuenta, por favor pídenosla, no hay problema. Y también la otra es, si te complica por vía transferencia, poder venir a la iglesia y dejarlas en el ofrendero. Obviamente se cuenta y se entrega a la persona encargada, ¿ok? No hay ningún problema con eso. Son las 2 formas que tenemos para poder obviamente hacer llegar las ofrendas, ¿ok? Así que no tengo más avisos por ahora, solamente animarles a leer, y obviamente vamos a pasar también a nuestro estudio. Así que si tienen su Biblia ahí, Efesios, ¿ya? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Verso 11 hacia adelante dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque al ver todo lo que hemos estudiado, Señor, cómo no maravillarnos, cómo no decir, aún como Pablo dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cómo no bendecirte, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Sin duda reconocemos, Señor, que siendo indignos, Señor,
en tu rica misericordia, Señor, nos alcanzó tu gracia. Y queremos, Señor, hoy alabarte y exaltarte, Señor, por ello. Háblanos con tu palabra, que tu pueblo oye. Y permítenos, Señor, hoy poder, Señor, salir diferentes a como entramos, Señor, entendiendo más de tu persona. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos. Efesios capítulo 2, verso 18 o 19 al 22. Esa es la sección que vamos a estar viendo. Un hombre, obviamente, hablando o diciendo ciertas cosas, dijo lo siguiente: la unidad cristiana no tiene que ver con lo que hacemos, sino con lo que Cristo hizo por nosotros. Y si hay un tema dentro de la carta, o algunos temas que hemos hablado ya hasta el momento en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, van a notar obviamente las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Al punto en que obviamente el mismo apóstol Pablo, después de dar y manifestar las bendiciones que tenemos como creyente, pide al Señor, da gracias al Señor y le pide que le dé a los Efesios espíritu de revelación y de conocimiento de su persona. Y de alguna manera creo que también podemos entender que es algo que debemos anhelar, conocer más y anhelar más al Señor. Pero cuando llegamos al capítulo 2 van a notar no solamente las bendiciones que tenemos en Cristo, sino la condición la cual el gentil, en este caso los efesios, tenían. Siendo muertos, siendo personas muertas espiritualmente, no tenían en realidad... eran esclavos del pecado y de la maldad, eran enemigos de la cruz de Cristo, y de alguna forma también nosotros también eran no solamente los efesios, sino todo hombre que ha nacido bajo la simiente de Adán está muerto en delitos y pecados, no tiene una autojustificación, al contrario, está muerto. Sigue las corrientes de este mundo y lo único que le espera sin Cristo es el infierno. De hecho, van a notar dentro del capítulo 2, en realidad, todo el discurso que habla acerca de la gracia y cómo ella opera y ha operado en los creyentes gentiles. ¿De qué manera? Primero reconociendo que estaban muertos espiritualmente, haciendo las obras de la carne y de los pensamientos, siendo hijos de ira, obviamente hablando de los efesios, lo mismo que los demás. Eso era antes, obviamente, de conocer al Señor. Y vemos en realidad cómo, a pesar de eso, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice Pablo a los efesios, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso es algo que da un giro total y nos permite entender, obviamente, que los gentiles han alcanzado salvación de la misma forma que los judíos, básicamente por gracia. Y Pablo dice, obviamente, el pasaje que muchos conocemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, querido, no es algo que el hombre participa en ella, es única y exclusivamente obra de Dios, porque la salvación viene de los judíos. No solamente entendemos que viene hacia ellos, sino que también se le da al gentil, y se ha dado al gentil esta gracia de ser llamado hijo de Dios. Ahora, entendiendo eso, obviamente, hay cosas que debemos entender y recordar. De hecho, Pablo le dice a los efesios en el capítulo 2, verso 11, por tanto, en conclusión, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión, y empieza a hablar de aspectos sociales y aspectos espirituales. Aspectos sociales habla de que son incircuncisos, no son parte de la ciudadanía de Israel. En realidad éramos ajenos a ellos, no teníamos promesas, en realidad. Y en el área espiritual no teníamos esperanza, no teníamos Dios, no teníamos Cristo, no teníamos a Cristo, no teníamos nada en realidad. Estábamos en realidad impotentes ante, obviamente, la presencia del Señor. De manera que Pablo, al llegar al verso 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais, obviamente, lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Y ya dentro de la carta hasta ese punto vemos obviamente la unidad, y eso es la idea que está planteando el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, es la unidad que el creyente tiene en Cristo, o que el gentil tiene en Cristo Jesús. Y eso es lo que el tema principal en este punto, la unidad que el creyente tiene en Cristo, tanto judíos como gentiles. Ya no son dos, son una persona, son un cuerpo, son un templo. Ahora, dentro de eso, obviamente hay que reconocer eso, hay que reconocer esas verdades. En primer lugar, la realidad que plantea el apóstol Pablo la va a presentar, esta realidad que plantea el apóstol Pablo la va a presentar de tres formas o tres metáforas para poder graficar de mejor forma su punto. Y dice, obviamente, somos ciudadanos, tenemos una ciudadanía, somos una familia y somos un edificio. Fíjense lo que dice el verso 19. Así que ya no sois extranjeros, dice ahí, ni advenedizos. Ya no sois extranjeros ni advenedizos. Sino, si tienen su texto ahí, van a notar lo que dice. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y ahí hay obviamente un tema de conclusión. Así que, ahora, cuando llegamos a este punto, no podemos olvidar lo que Pablo está diciendo. Como ya he mencionado, no podemos olvidar la bendición con la que Pablo inicia su carta cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y eso dice Efesios capítulo 1, verso 3. Y sin duda, cualquier hombre que entiende su antigua condición, expuesta en el capítulo 2, obviamente, que es estar muerto en delitos y pecados, que estaba siguiendo la corriente de este mundo, ajeno a los pactos, a las promesas, ajeno a todo lo que tenía que ver con Cristo, y al punto de haber alcanzado misericordia por el gran amor con que el Padre nos amó, derramando su gracia sobre nosotros, puede entender esa realidad de bendición. Somos benditos en realidad. Sin duda, son las riquezas de la gracia del Señor, por medio de las cuales tenemos redención por Cristo, y es este don gratuito de la gracia salvadora por medio del cual podemos alabar la gloria de la gracia del Señor, diciendo lo mismo que el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que el apóstol Pablo no estaba empezando diciendo bendito, no, yo creo que era una expresión diciendo bendito. En realidad no hay una forma más gráfica de decir que el Señor Dios Todopoderoso es bendito por los siglos. Amén. Y es en esa gracia que al recordar lo que éramos, muertos espirituales, sin esperanza, sin Dios, sin ciudadanía, ajenos a los pactos y a las promesas, y lo que ahora somos en Cristo, sin duda nuestros corazones deben alabar la gracia del Señor, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. De manera que es así que no solo es conclusivo, sino que nos muestra la realidad presente en la que el gentil y el judío tienen en Cristo. Ya no sois extranjeros, ya no soy advenedizos. Otra versión lo dice de la siguiente manera: así que, o así pues, ya no sois extranjeros, extraños ni extranjeros, que es la versión de las Américas. La pregunta es, obviamente, ¿en qué sentido los gentiles eran extraños y extranjeros? Ahora, debemos recordar lo que Pablo ha dicho concerniente al estado social y espiritual con la cual eran considerados los gentiles. El verso 11 y el verso 12 dice del mismo capítulo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, eran incircuncisos. Y esa expresión incircunciso en realidad es una expresión peyorativa, de que, si recuerdan, la persona que lo ocupó fue David, hablando de Goliat. ¿Se acuerdan? Este incircunciso que provoca los escuadrones del Jehová de los ejércitos. ¿Quién es este? Esa expresión no es una expresión muy amable, en realidad es una expresión peyorativa acerca de los gentiles. Y Pablo dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Era lo peor.
para un judío. Pablo dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, entendamos algo. No es que los efesios no tenían esperanza, no es que los efesios no tenían Dios. De hecho, ellas adoraban a un dios, o una diosa en este caso, que era Diana de los efesios. El punto no es si no tienen esperanza o si no tienen Dios. El punto es que la esperanza o el Dios que tenían no servía para nada. Era una esperanza falsa, un Dios falso. Por lo tanto, toda esperanza que podrían tener no servía para nada, era nada. Por eso Pablo dice sin esperanza, porque si no hay un Dios de verdad, no hay una esperanza verdadera. Por lo tanto, no sirve para nada. No tienes nada. Bueno, eso eran los efesios, y posiblemente ese éramos también cualquiera de nosotros, paganos. Probablemente tú puedes decir yo creo a Dios, o creías así, o decías así, yo creía a Dios a mi manera. Bueno, ese Dios a tu manera te llevaba al infierno porque no tiene esperanza, no es el Dios bíblico, no es el Dios de la Biblia, por lo tanto no es un Dios falsificable, humanamente acomodadizo a tus antojos. Era como un tipo Aladino al bolsillo del consumidor. Y eso era lo que teníamos. En realidad no teníamos esperanza. No teníamos Dios. No teníamos Cristo. Un Cristo real, verdadero. Bueno, eso era los efesios. Por lo tanto, los gentiles no tenían un linaje escogido. No tenían, como en este caso, los judíos, que eran un linaje escogido por Dios. Y en un estado espiritual sin Cristo, sin ciudadanía, como ya dije, ajenos a los pactos, sin verdadera esperanza y sin verdadero Dios. Y gracias a Dios que dice, pero ahora somos, dices, conciudadanos de los santos, por Cristo. Ahora, por Cristo Jesús, somos conciudadanos de los santos. La pregunta es, en este obviamente respecto, es, ¿en qué sentido somos conciudadanos y de qué santos? Y aunque parecieran obviamente ser preguntas que no tienen sentido, obviamente aquí, en realidad sí lo tienen. La primera pregunta apunta básicamente a entender lo que significa conciudadanos, mientras que la segunda apunta a qué santos se refiere. Básicamente puede referirse a los santos del Nuevo Testamento, a los santos del Antiguo Testamento o a ambos grupos. Por eso es importante poder entender a qué se refiere cuando dice conciudadanos de los santos. En primer lugar, es necesario entender lo que significa la palabra conciudadano. Ahora, como su nombre lo indica, obviamente eso significa una ciudadanía en común. Esto es semejante a una persona básicamente extranjera, quien en vista de un proceso, obviamente, y en relación a cumplir ciertos requisitos dentro de un gobierno humano o de la nación en que se encuentre, está un tiempo ahí determinado, con una residencia, decide obviamente el gobierno decide concederle la ciudadanía, lo cual lo pone en un plano obviamente de adquirir tantos beneficios de esa ciudadanía como también los deberes que le competen. Muchas personas extranjeras saben muy bien de eso, que significa postular o tener una ciudadanía. No es algo fácil. Siempre tienen que cumplir ciertos patrones, ciertas regularidades dentro del estado en el cual se encuentran o del país en el cual se encuentran. Cumpliendo eso, entran en un proceso en el cual ellos tienen que seguir ciertas reglas, tener un trabajo estable, tener un lugar estable donde vivir, etcétera, etcétera, y posteriormente una cierta cantidad de años dentro del país para recién empezar a ver si tienen la opción de tener ciudadanía, y eso les permite tener tantos beneficios o privilegios como deberes. De igual manera, el gentil ha sido puesto por Dios como ciudadano, como conciudadano de Israel. Efesios capítulo 2, verso 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos o alejados de las ciudadanías de Israel, pero por Cristo hemos sido hechos cercanos. Éramos lejanos, fuimos hechos cercanos. Y Pablo, hablando de la unidad del cuerpo de Cristo y de cómo los filipenses deben cuidarse de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo, en este caso los judaizantes, dice: porque nosotros somos la circuncisión, la que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Porque pareciera ser que habían algunos ahí judaizantes que estaban vanagloriando, y él empieza a explicar básicamente que él todavía podía hacerlo aún más,
y empieza a dar sus credenciales. Y obviamente después, ya más avanzado, el texto dice: nosotros somos la circuncisión, lo que implica un linaje. En otras palabras, somos judíos. Pero obviamente en el capítulo 3, verso 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. De donde podemos notar que no solo el judío es ciudadano, sino, según Efesios, también nosotros, gentiles, ciudadanos del cielo. Ellos son ciudadanos, nosotros somos conciudadanos juntamente con ellos, somos conciudadanos en el sentido de que tenemos entrada al reino de Dios, al que antes éramos ajenos. Lo que nos lleva a contestar nuestra segunda pregunta, que decía: ¿de qué santos? ¿Santos del Antiguo Testamento? ¿Santos del Nuevo Testamento? ¿O todos los santos? John MacArthur, hablando de eso, dice lo siguiente, y cito: todos los creyentes en Cristo se convierten en conciudadanos del reino de Dios con todos los santos, los creyentes de todos los tiempos que han depositado su confianza en Dios. El reino de Dios no tiene extranjeros ni advenedizos ni ciudadanos de segunda categoría. Nuestra ciudadanía está en los cielos, declaró Pablo, y los únicos conciudadanos del cielo son los santos de Dios, no hay más. Cierra comillas, no hay más. Por lo tanto, son todos. Ahora entendamos algo. El texto nos plantea la ciudadanía en términos generales. No solo habla de estos o aquellos santos, o ciudadanos, o estos o aquellos ciudadanos, o estos o aquellos familiares o familia de Dios, sino que todos los santos, todos los ciudadanos, todos los que pertenecen a la familia de Dios. Y eso incluye a los gentiles. De manera que todos los creyentes de todas las épocas son ciudadanos celestiales. Todos. Ahora, esa es la primera metáfora. Somos conciudadanos. Y eso lo ha hecho Cristo, queridos. El Señor Jesucristo abrió esa entrada de acceso para que tanto judíos como gentiles pudiéramos ser ciudadanos celestiales. No solamente, ahora fíjense, no solamente nos llama ciudadanos o conciudadanos, sino que presenta una segunda ilustración, Pablo, en este sentido, que tiene que ver, obviamente, y es descrita en el texto como la familia de Dios. Dice: conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, notemos algo aquí. Pablo comienza hablando de una ciudadanía, lo cual nos muestra un estado, un estado en relación de Dios y su reino. Esa es la idea. Tenemos un estado de una relación con Dios y su reino, y eso significa que somos conciudadanos celestiales juntamente con todos los santos. Pero en esta segunda ilustración nos pone en un punto de relación más íntima con Dios. No solo somos conciudadanos de Dios, o con Dios, o conciudadanos del reino de los cielos, sino que también somos su familia. John Stott, hablando de eso, dice, y cito para ustedes: la metáfora cambia y se hace más íntima. Miembros de la familia de Dios. Un reino es una cosa, una familia es otra. Y en Cristo, judíos y gentiles se descubren a sí mismos siendo más que conciudadanos bajo su gobierno. Son todos hijos de su familia. Y esa es la idea. Podemos ser conciudadanos, y es verdad, pero muy diferente ser familia. Yo creo que entendemos el punto, ¿no? Los que somos chilenos sabemos que somos ciudadanos chilenos. Y podemos ver el trato, en realidad, a veces siendo ciudadanos. Pero una cosa diferente es ser familia. Tiene una intimidad más personalizada. Una relación más, no solamente personalizada, sino íntima. Y esa es la idea. De manera que ser ciudadano y familia de Dios son cosas distintas en sí, no son cosas distintas en sí mismos, sino es la misma realidad bajo perspectivas diferentes. Querido, no solamente debemos vernos como ciudadanos del cielo, sino como familia. Y probablemente hay gente que dice: yo no tengo a mi familia que es creyente. Pero déjame decirte que si tienes una familia bastante grande que es creyente, se llama la familia de Dios. Y ellos son creyentes. Creen en el mismo Dios, tienen el mismo Padre, tienen el mismo Señor.
y obviamente tienes una familia bastante grande. Ahora, es interesante notar que todos, queridos, todos los que creen en Jesucristo, todos los que han creído en el Señor son familia. Y eso es algo que podemos reconocer por las Escrituras. En tercer lugar, también Pablo presenta una tercera metáfora. Y la tercera metáfora tiene que ver con la unidad, o básicamente con el templo. Se presenta un ejemplo, obviamente, que es el templo, o edificio de Dios. Ahora, todo buen arquitecto no solo debe ver, obviamente, la estructura del edificio. Podemos tener una buena y hermosa estructura, podemos tener grandes ventanales, un hermoso jardín, podemos tener un segundo piso muy amplio con piezas muy grandes. Entre una y otra pieza podemos tener 2 o 3 baños arriba, bien adornado. Podemos incluso tener un jardín espacioso, con muchas flores. Pero una cosa sí es seguro. Una cosa sí es segura. Que al venir la tormenta, o un terremoto, o un diluvio, si esa estructura no tiene un buen fundamento, dicha estructura va a desaparecer. Todo buen arquitecto sabe eso. Y todo buen chileno que sabe algo de terremotos sabe eso. No importa, queridos, lo hermosa, lo espaciosa que sea la casa. Todo buen arquitecto hará antes el fundamento para luego establecer la casa. Y eso es exactamente lo que hizo nuestro buen arquitecto, Dios. Fíjate que el texto dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y eso me dice que el Señor no solamente crea por crear, sino que también sabe lo que hace. Y eso es algo que todo creyente debe descansar. Como buen arquitecto, el Señor dice, edifica sobre el fundamento. Hay un fundamento. Ahora bien, la palabra edificados básicamente tiene su raíz o su base sobre una palabra griega que es epoikodomeo, la cual aparece en su forma verbal en 1 Corintios generalmente y 1 Pedro capítulo 2, y en otras formas en Hechos y en Colosenses y Judas, y juntamente con nuestro texto. Ahora bien, lo que Pablo está haciendo no solo es por medio de una metáfora explicar la unidad de la iglesia, sino que también su funcionamiento y su estructura. De esa forma, lo que Pablo dice es que fuimos edificados por medio de una forma, y fuimos edificados totalmente, cabalmente. Esa edificación está hecha, completa, y eso sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Se fijan? Y esa es la idea. De una forma completa, dice, fuimos edificados, y eso es cabal. Ya está hecho, totalmente. ¿Sobre qué? Bueno, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso se refiere a la revelación, obviamente, que los apóstoles y profetas enseñaron a los discípulos en su forma verbal y escrita, obviamente, por la que todos los creyentes eran edificados. De hecho, Pablo se describe a sí mismo como un arquitecto en Corintios, cuando dice, básicamente, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, fíjense, cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por lo tanto, el fundamento es Jesucristo. ¿Se fijan? El fundamento es Jesucristo, según lo que dije el apóstol Pablo ahí. Nadie puede poner otro fundamento, porque Pablo puso el fundamento en los Corintios. ¿Cuál era el fundamento? Jesucristo. Yo puse el fundamento y cada uno mira cómo sobreedifica. Y obviamente esa edificación va incluida, obviamente, en el sentido de que y los apóstoles se encargaron de dar la instrucción a la iglesia, dar enseñanza a la iglesia, explicar las doctrinas a la iglesia, y eso hace que la iglesia vaya creciendo, vaya edificándose en amor.
Ahora bien, entendamos algo, queridos, y eso es algo que, por favor, preste atención. Cada uno debe mirar cómo sobreedifica. Usted no puede poner otro fundamento, pero sí puede edificar sobre ese. Pablo dice, de hecho, que el fundamento lo dan los apóstoles, la edificación lo hacen los apóstoles y profetas, y hoy en la actualidad todavía lo tenemos, querido. Cuando usted lee la Biblia es edificado por Dios, siendo el canal y el medio sus apóstoles. Tenemos profetas, tenemos también personas que escribieron, y eso lo hace también, ahí lo tiene en su Biblia. Tenemos 66 libros en los cuales podemos ver cómo Dios utilizó personas para que su iglesia sea edificada. Y eso es algo que el Señor hace. Cada uno mire cómo sobreedifica. Puedes edificar de diferentes cosas. Heno, hojarasca, cosas perecibles o cosas no perecibles. Eso va a depender de cómo sobreedificas. Pero el edificio ya está. ¿Se fijan? Ahora tenemos el fundamento, pero también dice que tenemos una piedra angular. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ahora bien, la piedra del ángulo era la parte más importante en la estructura de las edificaciones antiguas. Debía tener la resistencia suficiente para poner todo lo que se construyera sobre ella, y era indispensable que se colocara con precisión porque todas las demás partes de la estructura de la casa o del edificio se orientaban hacia esa piedra. La piedra del ángulo era el agente de soporte, orientación y unificación de todo el edificio. Jesucristo es la clase de agente en el reino de Dios, la familia de Dios y el edificio de Dios. En él se soporta todo lo que somos. Cristo no solo es la piedra del ángulo, sino el fundamento de la vida cristiana. Son sobre sus palabras y personas en donde reposa el alma del creyente. Querido, es ahí. Ahí reposa el ser del creyente, en Cristo. Es en Él. Fíjese qué interesante que la principal piedra del ángulo, de hecho, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser, dice, cabeza del ángulo. Bueno, los edificadores en este caso eran los líderes religiosos que desecharon. Y esa piedra ha venido a ser cabeza del ángulo, en que se sostiene todo. Ahora notemos lo siguiente, tanto en el verso 21 como en el verso 22 empieza y dice, ¿en quién? Si lo leen ahí van a decir, ¿en quién? ¿En quién? De manera que es en Cristo en donde todo el edificio se sustenta. Somos ciudadanos y pertenecemos a la familia de Dios. Es en Él. Esto me hace pensar, obviamente, en Juan, en el Evangelio de Juan. Y me hace pensar, obviamente, en lo que el Señor dice en su oración. En su metáfora de la vid. Cuando dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el lavador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y verso 4 dice, permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, él te lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y aunque son contextos totalmente diferentes, totalmente distintos, el punto creo que crucial en los cuales convergen ambos textos es que sin Cristo el creyente no es nada. No tiene familia, no tiene esperanza, no tiene Dios. No tienes nada. Estaríamos todavía bajo pecado. Eso es algo, en realidad, que me hizo pensar, porque es en Él. En que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y esa es la idea.
¿Se fijan? Ahora, fíjense, dice en quién bien todo el edificio, o toda esta estructura bien coordinada va creciendo. Ahora, fíjense que hay un término que ahí dice en quien todo el edificio bien coordinado. Esta palabra aparece únicamente aquí y obviamente en Efesios capítulo 4, verso 16 en relación a la metáfora del cuerpo. Y esta palabra puede significar ensamblar, ajustar o coordinar. Ahora bien, en base a la metáfora del edificio, lo que Pablo está diciendo es que en Cristo todo el edificio está ajustado o encajado de buena manera. Este acople cuidadoso de cada una de las partes del edificio es parte fundamental y necesaria. Es como que el mismo Señor no solamente salva, sino que también la coloca en la familia de Dios, y no solamente la coloca en la familia de Dios, sino en la parte importante y necesaria para el crecimiento de ese cuerpo, hablando de la metáfora del cuerpo y del edificio. Pensemos en un momento, obviamente, en ciertas construcciones. Y quiero que lo piensen. Pensemos en un momento, por ejemplo, en un mueble. Ellos llevan, obviamente, un fondo, una base, los laterales y la tapa. Y dentro podemos colocar o encontrar cajones, divisiones, entre otros tipos de divisiones dentro del mismo mueble. Pero cada una de estas partes del mueble constituyen el mueble en general. Ninguna de esas partes es menos importante que la otra, en realidad son importantes. Y el Señor, de una forma similar, obviamente en la parte más arquitectónica, en que es quien encaja a cada miembro de ese edificio de forma cuidadosa. ¿Se fijan? Él lo hace. Y eso es lo que dice el texto. En quien, obviamente, todo el edificio es en Cristo, bien coordinado, bien ajustado, colocado en el lugar correcto, va creciendo. Querido, si tú tienes dones, es porque Dios te los da. Y son necesarios y útiles para la función de crecimiento de este edificio, pero como cuerpo también, pero también es Cristo quien va añadiendo a este edificio para que vaya creciendo. Y esto dice, va creciendo, ¿por qué? Al igual que todo edificio tiene una función, obviamente este edificio también tiene una función, pero aquí es Cristo añadiendo, como un arquitecto o como un albañil, ladrillos. Cada parte es importante. Y como todo edificio, como decía, es importante y tiene una función, bueno, este edificio también, para ser un templo santo en el Señor. Y vuelve a hacer resaltar en el Señor. Santo, limpio y puro. Querido, el creyente es edificio de Dios. Y ese edificio debe mantenerse santo, porque el Señor es santo. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y fíjense, en quien vosotros también sois juntamente, no solamente en conjunto, no, juntamente a nosotros, dice Pablo, edificados. Ambos somos edificados, somos un edificio, ya no son dos edificios, no, somos un edificio. Y ese edificio debe ser santo. Para ser un templo santo en el Señor y para ser morada de Dios en el Espíritu. Fíjense que el término morada, eso es la palabra griega katoiketerion, ya alude a la idea, o básicamente a la idea de un hogar permanente. Dios en el Espíritu hace un santuario terrenal en la iglesia donde establece su residencia permanente como Señor. Querido, la iglesia no es una democracia. La iglesia es una teocracia, donde el que gobierna es Dios. Y donde el edificio va creciendo a la medida en que Dios lo quiera. Y esa es exactamente lo que debemos entender. Fíjense que el creyente en general, lo que Pablo está diciendo,
es que las bendiciones que el creyente tiene no solamente tienen relación con bendiciones espirituales, sino también en relación a bendiciones terrenales. Y en ese sentido, ya no son dos pueblos, ya no son dos ciudadanías, son un pueblo, una ciudadanía y un templo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que siempre nos anima, nos exhorta, nos ayuda a entender que no somos solamente unos conciudadanos, sino somos una familia. Somos un edificio que va creciendo a la medida que tú quieres, como familia, como edificio y como conciudadanos, Señor. Permítenos seguir viendo cómo tú añades a otros, Señor, a este edificio, a esta familia, y ver con gozo, Señor, tu obra obrando, no solamente en los que se añaden, sino en nosotros, para seguir siendo edificados en amor por tu palabra. Señor, perdónanos si muchas veces, sabiendo los dones que tú nos has dado, no los ocupamos para beneficios de la iglesia. Pero ayúdanos a entender que cada uno de ellos, Señor, son para tu gloria, son para la edificación de tu cuerpo, de tu iglesia. Y permítanos, Señor, también ver que esta unidad que tenemos, la tenemos solo y exclusivamente por ti, Señor. Te alabamos porque antes, siendo extranjeros y advenedizos, Señor, extraños, tú nos has hecho cercanos, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no decir juntamente con Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús? Gracias, Señor. Te alabamos, exaltamos y glorificamos. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te alabamos por ello. Amén y amén. Así que, queridos, espero que haya sido de bendición este estudio. Para mí lo ha sido poder siempre es bueno recordar de dónde el Señor te sacó y a dónde estás hoy. Sin duda, es reconocer la gracia del Señor obrando y trabajando en nuestras vidas. Así que, sin nada más que decirles, solamente que el Señor les ayude, que les bendiga, que les permita seguir conociendo más y más de Él. Y obviamente nos estamos viendo para los que están en el estudio de Romanos el día sábado, 20 horas. Y para los que quieran participar de preguntas y respuestas, el día domingo a las 10:30, ahí estaremos, y posteriormente al culto. Así que el Señor los bendiga, un gusto verlos nuevamente, también compartir con ustedes las escrituras. Nos estamos viendo, que el Señor los bendiga.